Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Natalie Cañas y mi compañera es Orbelina Meléndez. Les vamos a presentar los resultados de nuestra investigación denominada Concepciones pedagógicas de los y las docentes ante los retos del nuevo escenario educativo a causa del COVID-19. La definición del problema. A lo largo del tiempo se le ha visto al docente como un transmisor de conocimientos, según Tardif 2014, por lo que se le ha limitado a ser únicamente un reproductor del currículo. No se le ha considerado como alguien capaz de transformar su rol y de generar nuevos conocimientos. Una evidencia de esto es que se sigue dando una relación de tipo vertical, en la cual, de manera errónea, se prescriben soluciones de arriba hacia abajo, según May 1993, y no se toma en cuenta sus concepciones pedagógicas y más aún el cuerpo docente no está siendo acompañado para trabajar en esta etapa de transición de un escenario físico a uno a distancia, lo cual conlleva muchas veces a la creación de estrategias descontextualizadas. Importancia y relevancia de nuestro estudio. El escenario de modalidad no presencial al cual el docente se enfrenta por primera vez ha generado diferentes cambios en su vida. Por lo tanto, es necesario investigar cómo está enfrentando estos cambios y cuáles son las concepciones pedagógicas que se configuran en este nuevo contexto. Sin embargo, este tema se ha abordado muy poco en la región, lo que indica que sería la primera investigación de este tipo en nuestro país. Las preguntas de investigación. Pregunta principal. ¿Cuáles son las concepciones pedagógicas de los y las docentes ante los retos enfrentados en el nuevo escenario educativo a causa de la pandemia por COVID-19? Las subpreguntas. ¿De qué manera ha cambiado el rol de los y las docentes frente al nuevo escenario educativo COVID-19? La segunda subpregunta. ¿Cómo han abordado los y las docentes los retos enfrentados en el nuevo escenario educativo desde su pensamiento pedagógico? ¿Cómo se ha transformado el pensamiento pedagógico de los y las docentes en el ejercicio de su práctica en este nuevo escenario? Los objetivos de investigación. Objetivo general. Analizar las concepciones pedagógicas de los y las docentes ante los retos enfrentados en el nuevo escenario educativo COVID-19. Objetivos específicos. Identificar cómo ha cambiado el rol de los y las docentes frente al nuevo escenario educativo. Determinar cómo los y las docentes han abordado los retos presentados en este nuevo escenario. Y el tercer objetivo, interpretar cómo se ha transformado el pensamiento pedagógico de los y las docentes en el ejercicio de su práctica en el nuevo escenario generado por COVID-19. El marco contextual. Para el marco contextual se ha tomado como base dos estudios a nivel regional, los cuales son cambios e innovación en la práctica docente durante la crisis del COVID-19 por Tejada y otros autores, y retos educativos durante la pandemia de COVID-19, una encuesta de profesores de la UNAM, de Mendiola y otros autores del 2020. Acá en esta diapositiva podemos ver cuáles han sido esos desafíos que más han afectado a los docentes a nivel regional. Cabe destacar que dichas investigaciones coinciden en los retos presentados, lo que indica que a pesar que los niveles de estudio sean diferentes, los retos docentes suelen ser similares en todo este contexto educativo. Los retos de los docentes ante el escenario de COVID-19 en educación a distancia a nivel nacional son falta de formación en aprendizaje remoto, el aumento de las desigualdades y brechas en el aprendizaje y la creación de recursos pedagógicos digitales. Además, el uso de estrategias descontextualizadas con elaboración propia basado en Rovira 2020. Marco teórico. El enfoque del marco teórico de la investigación se basa en el pensamiento pedagógico. Entenderemos por pensamiento pedagógico el conjunto de ideas o concepciones que el docente posee en su labor pedagógica, conformadas a partir de sus saberes, creencias, teorías implícitas y experiencias propias adquiridas durante su formación y desde su práctica educativa. Esta es una construcción propia con base en los autores principales Pérez y Jimeno, Córdoba y Tardif. Los conceptos principales de la primera categoría están relacionadas al rol docente. Para ello presentamos una lámina con las funciones antiguas que tenía el docente y cómo éstas están trascendiendo ante la pandemia.
El concepto de la categoría 2 tiene que ver con los retos. Estos se comprenden como aquellos desafíos identificados en diferentes áreas, como en el ámbito logístico, tecnológico, pedagógico y socioemocional en el nuevo escenario educativo generado por la pandemia. El nuevo escenario es el ámbito de aprendizaje más allá de los límites físicos o de infraestructura informática y tecnológica para continuar con actividades académicas y a distancia. Esto es sustentado por Mendiola 2020. Los conceptos principales de la categoría número 3 nos permiten comprender a lo que nos referimos en esta investigación con concepciones pedagógicas, las cuales son significados, valoraciones, imaginarios sociales y teorías implícitas que tienen los docentes sobre su rol y su propia práctica pedagógica frente a los retos enfrentados en este nuevo escenario por COVID-19 durante el año 2020. Esta construcción es propia con base en autores principales, Tardi y Foucault. Las dos perspectivas en las cuales vamos a comprender las concepciones son de manera individual, en la cual los elementos claves son las teorías implícitas propias del docente, la imagen que éste tiene sobre él mismo y la concepción sobre su función. En cuanto a las prácticas pedagógicas, los elementos claves para comprenderlas son las experiencias vividas por el docente, los saberes experienciales y la forma de trabajo de cada docente. Marco metodológico. La metodología se basó en el pluralismo metodológico propuesto por Dänemark 2016, en la cual se aprovechan varios métodos según la pertinencia de estos. El método fue inductivo con carácter fenomenológico, con un diseño intensivo, el cual consiste en un análisis de naturaleza cualitativa. Los agentes implicados en esta investigación fueron 8 docentes de sexo masculino y femenino de los departamentos de La Libertad y San Salvador, zona rural y urbana, cuya formación académica va desde profesorado hasta licenciatura. Los años de experiencia oscilan entre 9 hasta 30 años y los grados que atienden desde primaria son desde primer grado hasta sexto. Las técnicas e instrumentos de esta investigación se enfocaron en 2. Entrevista semiestructurada en profundidad y la revisión documental. Los instrumentos fueron el guión de entrevista, que se realizó con una matriz de componente, se estableció contacto, se realizó un guión de 17 preguntas y posteriormente se concretizó con la realización de las entrevistas. La guía de análisis de documentos es el instrumento de la revisión documental, en la cual se buscó la información, se organizó la información en una matriz específica y se analizó todo el contenido de esta. Para validar los instrumentos se hizo por medio de una validación formal con expertos de la universidad, docentes y graduados de la maestría, así como por el asesor. El procedimiento para el análisis intensivo fue el siguiente. Número 1, la primera lectura de todas las entrevistas nos llevó a llevar una lectura más profunda, se codificó y de esta se obtuvo una submuestra de 4 entrevistas más representativas. Se comenzó con un análisis cualitativo por cada categoría, se construyeron los tópicos, se hizo una revisión completa de todas las citas y tópicos y posteriormente se analizó y se integró toda la información final. Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados. En los resultados de la primera dimensión tenemos la categoría 1 que corresponde a rol docentes ante los nuevos retos. Por rol docente se hará referencia a las funciones ejecutadas por el docente dentro del marco educativo de la educación a distancia en el contexto pandemia. Cabe destacar que en efecto se encontró que el rol cambió, al igual que las concepciones que los y las docentes poseían respecto a su propio rol. Dichos cambios se describen a continuación. Tenemos el primer resultado, el cual se denomina acompañamiento en la educación a distancia. A partir de la pandemia del COVID-19, la educación pasó de una modalidad tradicional y presencial en las escuelas a una modalidad diferente de forma no presencial.
lo cual llevó a los docentes a tener un cambio de funciones, lo que coincide con ARCE 2020, quien afirma que la tecnología está cambiando el rol docente. Las funciones que los docentes manifestaron estar realizando son las siguientes: brindar indicaciones sobre la nueva forma de trabajo, es decir, los docentes se coordinaban con sus estudiantes cómo sería el medio por el cual se comunicarían, proporcionar las guías a sus estudiantes de la manera que les fuera posible, ya que no a todos les llegaban las guías impresas del MINED. Muchos estudiantes viven en zonas rurales remotas, como lo afirma Rovira, y ni docentes ni padres de familias podían asumir el costo de estas impresiones. Explicar el contenido de las guías o de sus guías con modificaciones propias, lo cual fue muy positivo, ya que los estudiantes necesitaban que se les estuviese brindando orientaciones de trabajo, acompañar a los estudiantes a través de la resolución de consultas o dudas en las guías, y se hizo sobre todo de manera telefónica a través de grupos de chat, lo cual los docentes percibieron de manera muy diferente a la presencialidad, pero procuraron en la medida de lo posible dar respuesta a sus estudiantes de manera personalizada. Es también establecer los mecanismos de evaluación de dichas guías. Los docentes solicitaban evidencias de trabajo, del trabajo desarrollado por los estudiantes, y debían llevar un registro de las mismas. Las funciones anteriormente descritas fueron parte de las responsabilidades de los docentes en el nuevo contexto. Cabe resaltar que dichas funciones expresadas por los docentes coinciden con las establecidas por el Ministerio de Educación. Otro de los resultados, brindar soporte emocional al estudiante. Es importante mencionar que durante la nueva modalidad de educación a distancia se dieron otro tipo de dificultades que apremiaban a los docentes y al estudiantado, las cuales fueron de tipo socioemocionales, debido a que la pandemia fue una especie de golpe sorpresivo para todos y que además trajo consigo el cierre de las escuelas y un confinamiento obligatorio durante varios largos meses, lo cual provocó una carga de estrés y una especie de incertidumbre y preocupación en todas las personas, algo que los docentes tuvieron que afrontar con sus estudiantes. Ante esta situación, los docentes trataron de apoyarles y animarles en lo que les fuese posible. Esto a pesar de que como docentes también tenían que lidiar con sus propias dificultades y emociones. Contexto al que algunos estudiantes anhelaban poder volver a estar en la escuela a pesar de las circunstancias, un escenario totalmente adverso. Otro de los resultados fue establecer redes de comunicación. La interacción entre los diferentes actores educativos cambió también drásticamente durante la pandemia debido al confinamiento. Algunos docentes tuvieron que comunicarse y coordinarse con los padres de familia o encargados debido a que por las edades de los niños no podían hacerlo directamente con ellos, por lo cual establecieron inicialmente páginas de Facebook y luego pasaron a realizar grupos de WhatsApp en las cuales los docentes se comunicaban con los padres de familia o tutores, y en dichos grupos se intercambiaban dudas respecto a las guías, fechas de entrega, formas de entrega y otras consultas que tuvieran los padres o estudiantes. Aunque dicha comunicación no surgió de inmediato porque hubo que esperar que brindaran las directrices ministeriales e institucionales, los docentes manifiestan que la comunicación entre colegas fue muy buena debido a que ya estaban acostumbrados a interactuar a través de grupos de WhatsApp. Otro de los resultados fue la formación y autoformación. En el contexto actual, el rol del docente trascendió hacia una búsqueda de conocimientos a través de la formación continua y la autoformación para tratar de desenvolverse en esta nueva modalidad, lo cual es primordial, ya que, como afirma Rovira, no podemos dar un paso atrás. La educación actual vino para quedarse. Lo anterior coincide con Tardif, quien señala que el saber de los maestros no es estático, sino que es dinámico, ya que el docente aprende a enseñar de manera progresiva aquellos saberes que le permiten realizar su labor. Debido a esto, se volvió muy necesario que los docentes adquirieran nuevas competencias y habilidades para poder llevar a cabo su práctica pedagógica. Sin embargo, los docentes manifestaron que no se quedaron únicamente con las capacitaciones que les brindó el MINED, sino también buscaron otras alternativas que respondieran a las necesidades de sus contextos, como crear videos para poder explicar los contenidos a sus estudiantes. Compromiso docente. También encontramos que en este contexto educativo se volvió necesario que los docentes comprendiesen que también los estudiantes estaban atravesando por una difícil situación y que necesitaban de un mayor apoyo y comprensión, lo cual ellos reconocieron y coincidieron utilizando frases como: yo no les puedo salir con la espada desenvainada a mis estudiantes,
La nueva modalidad requería de docentes más flexibles para que los estudiantes pudieran continuar su aprendizaje a través de la resolución de las guías y para lo cual debían ser más empáticos y flexibles. La categoría 2, retos del nuevo escenario para los docentes. En esta categoría se muestran los retos presentados en el nuevo escenario por COVID-19. Cabe destacar que estos retos coinciden con los estudios de Mendiola y Tejada 2020, que corresponden a los retos experimentados a nivel regional. El primer reto fue el reto de formación tecnológica. En el nuevo contexto se descubrieron muchos vacíos en cuanto a formación tecnológica, ya que cabe recordar que hay muchos docentes en servicio que no desarrollaron este tipo de competencias durante su formación inicial docente, porque no estaban contempladas en sus planes de estudio y al no haber desarrollado con anterioridad estas competencias, además de que tampoco se hacía tanto uso de la tecnología en las escuelas, estas deficiencias tecnológicas se convirtieron en una gran limitante para el desarrollo de su práctica en el nuevo contexto. Sumado a lo anterior, la escasez de computadoras personales o dispositivos entre los docentes fue otro gran reto que no les permitía participar en los procesos de formación brindados por el Ministerio de Educación. Escasez de recursos y otras limitantes. Otro de los principales problemas enfrentados en el nuevo contexto generado por la pandemia y quizás el factor común de este contexto fue la falta de recursos entre los estudiantes, ya que la mayoría de docentes entrevistados coincidieron en afirmar que los estudiantes carecían de dispositivos tecnológicos para poder llevar a cabo su aprendizaje. Un gran porcentaje no contaba con internet en sus hogares y si tenían teléfonos móviles debían recargar para poder comprar paquetes de internet, algo que no se podían dar el lujo de hacer a diario ni con mucha frecuencia, ya que estas carencias se convirtieron en una extensa barrera entre estudiantes y docentes, quienes necesitaban de dichos recursos para poderse comunicar e interactuar sobre la guía de aprendizaje. Otra de las dificultades fue las dificultades pedagógicas de la modalidad a distancia. Los docentes también enfrentaron algunas limitantes de tipo pedagógica para poder dar continuidad a su proceso educativo, ya que debido a las dificultades generadas por la misma escasez de recursos, las clases se redujeron únicamente al desarrollo de contenidos a través de guías de aprendizaje, las cuales no respondían a las necesidades de todos los contextos educativos, porque se hicieron de forma estandarizada. Entonces los docentes procuraron reforzar los contenidos presentados en dichas guías, creando videos o buscando otro tipo de recursos, pero lastimosamente algunas veces estos tampoco podían llegar de forma inmediata a su grupo de estudiantes. También se dieron dificultades logísticas y de comunicación. La comunicación en el nuevo escenario educativo fue una de las cosas que más se dificultó, debido a que nadie estaba preparado para lo que se aproximaba y la falta de recursos como el Internet jugaron en contra de la situación. También hubieron algunos inconvenientes en cuanto a la parte logística, ya que los docentes durante mucho tiempo estuvieron a la espera de saber de qué manera se procedería para continuar con el proceso educativo, tanto por parte de las autoridades institucionales como ministeriales, por lo que expresaron que hubiesen esperado un actuar más rápido por parte de las autoridades. Finalmente tenemos la deserción por la pandemia. Otra de las duras realidades enfrentadas en el nuevo contexto educativo fue la deserción escolar, ya que hubieron muchos factores que favorecieron el surgimiento de dicha problemática en el año 2020. Entre algunos de estos factores estuvo la falta de comunicación provocada por el confinamiento, lo que generó una falta de motivación en algunos estudiantes que no lograron incorporarse o acoplarse a esta nueva modalidad. También influyó la parte socioemocional, que como ya se mencionó anteriormente, se sufrió una especie de estrés colectivo y otras emociones producidas por la situación. Realmente fueron muchas las dificultades que se presentaron en este contexto tan adverso e incluso en el peor de los casos, en algunos contextos más desfavorables, fueron los mismos padres de familia los que no mostraron interés en que sus hijos continuaran aprendiendo, ni se les brindó el apoyo necesario. Lejos de ello, prefirieron que sus hijos se dedicaran a realizar otras actividades como aprender oficios o trabajos propios de sus contextos, ya que no otorgaban credibilidad a esta nueva modalidad ni veían oportunidades de superación a través de la educación, lo que coincide con los planteamientos de Eleutera 2020, quien afirma que son las poblaciones más vulnerables las que han sufrido las peores consecuencias en esta pandemia. Resultados de la categoría 3. Los resultados de la categoría 3 son los siguientes. Número 1, la transformación de la pedagogía. La pedagogía se ha transformado debido a que la tecnología cambió
la forma en que el docente va a manifestar sus prácticas en cuanto a la metodología que va a implementar. También porque existieron nuevos saberes que los docentes han adquirido y han puesto en práctica. Esto sustentado por Pérez y Jiménez y Tarde. También los docentes cuestionaron la enseñanza y la educación. Ha habido una reflexión sobre la acción y el compromiso personal ha hecho que el docente cuestione los métodos de enseñanza que implementa, sustentado por Tarde y Córdoba. Las nuevas metodologías han puesto a pensar al docente la nueva forma de enseñar y de tomar conciencia sobre los métodos que está utilizando y los recursos. Otro de los resultados fue la formación docente y la realidad del nuevo contexto. La formación para los docentes es útil para generar los cambios, puesto que esto reorienta las prácticas, sustentado por Tarde. Los docentes conciben que las necesidades de formación docente deben ser consultadas por ser actores directamente involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los resultados en esta categoría es la necesidad del apoyo familiar, puesto que el aprendizaje requiere el involucramiento de los actores clave, como la familia, el docente y el estudiante, lo cual conlleva tanto docentes como estudiantes y padres de familia a que aprendan y desarrollen nuevos saberes. El siguiente resultado son las teorías implícitas de los docentes, cómo éstas ayudan a conformar las concepciones pedagógicas. Por lo tanto, la teoría debe ser congruente con la práctica, es decir, la teoría por sí sola no trasciende. Las concepciones pedagógicas en torno a la formación docente van alineadas a mejorar las prácticas, pero también a los nuevos saberes. Las teorías implícitas personales han sido transformadas por la fuerte influencia de la pandemia. Esto es sustentado por Kember en su diagrama, el cual nos explica que las concepciones pedagógicas también son influenciadas por factores externos como la pandemia, la brecha tecnológica que han experimentado los docentes. De igual manera, Tejada et al. Manifiesta que la crisis de la pandemia ha generado los cambios e innovación en la práctica docente. Esto muchas veces se vio como una oportunidad para innovar. Los docentes también son capaces de analizar lo que está pasando en el nuevo contexto. Por lo tanto, ellos conciben que la educación a distancia no solo trata de recursos tecnológicos, sino que también de disciplina y autoformación. El mal uso de la tecnología no abona a la riqueza del aprendizaje y son conscientes que las aplicaciones de los dispositivos pueden ser provechosas si éstas se utilizan para fines educativos y no para ocio. Los aprendizajes están relacionados con la generación de conocimientos. Conclusiones. Se puede concluir con base en el análisis de los resultados en la primera categoría del rol que predomina un rol mediador. También se concibe que es parte del rol actual desarrollar autonomía en los estudiantes. El docente es consciente de que la educación requiere más involucramiento, implicación, cercanía y empatía con sus estudiantes. El docente asume un rol creativo, genera conocimientos y no se limita a reproducir únicamente guías de aprendizaje. Toma conciencia de la necesidad de autoformación para responder al contexto. Las conclusiones en cuanto a la categoría número 2 son las siguientes. Retos tecnológicos. Los docentes muestran disposición y apertura en las capacitaciones y procesos de formación. Retos pedagógicos. Los docentes muestran un cambio de metodología y se auxiliaron de herramientas que poseían. Hicieron llegar las guías según sus posibilidades. Retos socioemocionales. Se mostraron resilientes ante las dificultades socioemocionales, apoyaron a padres, estudiantes, ante situaciones particulares de cada uno de ellos. Logísticos. Ellos tuvieron la disponibilidad para interactuar con sus estudiantes proporcionando correo electrónico, número personal y estar pendiente de sus alumnos. Y esto es algo muy positivo. Las conclusiones en cuanto a la categoría número 3 se muestran a continuación. La pedagogía ha cambiado. Las concepciones pedagógicas actuales indican que la pedagogía que los docentes contienen ahorita es para aprender para la vida, no para reproducir el currículo. El docente concibe que él es un mediador y que el estudiante puede ser protagonista de su aprendizaje. La pedagogía aquí toma un enfoque inclusivo. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, al enfrentar los retos
Son obligados los docentes a reflexionar y esto los lleva a buscar formas para autoformarse. Las concepciones pedagógicas de los docentes en este nuevo contexto han generado un nuevo cambio de pensamiento pedagógico, donde el estudiante es visto de forma integral, no solo como receptor de conocimientos, lo cual es una visión bancaria de la educación. Esto ha conllevado también a repensar la formación inicial, ya que el pensamiento conlleva la reflexión sobre los saberes que el docente debe adquirir en los primeros años de formación y las competencias que le demanda el nuevo contexto educativo. Algunas conclusiones generales a las que llegamos como equipo son: los docentes reconocen que en su nuevo rol es necesario un cambio de pensamiento que implique una apertura hacia el uso de recursos tecnológicos requeridos por la educación a distancia. Es importante resaltar que aunque ni los docentes, ni estudiantes, ni padres de familia estaban preparados para afrontar este nuevo escenario educativo, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos estos actores educativos. En el nuevo contexto educativo también se pudo evidenciar que se continúa con algunos procedimientos tradicionales por parte del Ministerio de Educación, tal como lo son la elaboración de las guías, ya que algunas no han respondido a las necesidades de los diferentes contextos. Los docentes valoran de manera muy positiva los procesos formativos, aunque coincidieron en su mayoría que lamentablemente no pudieron utilizar la herramienta de Google Classroom debido a la escasez de recursos tecnológicos. En nuestro país tradicionalmente se ha manejado una educación estandarizada, pero en esta nueva modalidad los docentes se vieron obligados a realizar adecuaciones curriculares. Es importante destacar que durante el nuevo contexto educativo se evidenciaron muchos retos enfrentados por los docentes y a pesar de ello, los docentes presentaron una mayor flexibilidad. Faltó un poco de consistencia en cuanto al enfoque, ya que se realizó un proceso de promoción sumativo a los estudiantes, al igual que en los años anteriores, cuando se había dicho que se apostaba por una evaluación de tipo formativo. Recomendaciones. A continuación presentamos las recomendaciones por parte de la voz de los docentes. Ellos consideran que es necesario valorar las opiniones, percepciones y forma de pensar de los y las docentes. Deben mejorarse mecanismos socio y psicoemocionales de cada uno de los docentes y estudiantes. También se deben de tomar en cuenta factores económicos de los docentes y también de los estudiantes, porque no todos poseen los recursos. Se debe realizar un plan estratégico de miras a futuro y no solo para paliar un momento de emergencia. También debe fortalecerse la formación tecnológica y garantizar recursos de manera continua, no solo para un momento. Se deben unificar criterios para la evaluación, adecuarlos al enfoque de educación inclusiva en estos contextos de emergencia. De igual manera, presentamos las recomendaciones por parte del equipo investigador. Consideramos que deben tomarse en cuenta las concepciones pedagógicas de los y las docentes mediante un acompañamiento más cercano y pedagógico por parte de los ATPs, y que este sea establecido en la política de desarrollo profesional docente. Se debe de brindar un acompañamiento socioemocional a docentes, estudiantes y padres de familia, cuyo objetivo sea fomentar relaciones de tolerancia, ya que muchos estudiantes experimentan violencia doméstica en este nuevo escenario. También se debe acompañar al docente en formación tecnológica para fomentar competencias digitales. Esto es sustentado por ARCE 2020, en las cuales se deban establecer redes de aprendizaje profesionales para aprender en comunidades remotas, las cuales se puede interactuar con un IT que esté para apoyar a los docentes y no para fiscalizar su trabajo. Finalmente, otras de las recomendaciones que realizamos como equipo son descentralizar la elaboración de la guía, ya que no responden a las necesidades de los diferentes contextos educativos. Hacer un diagnóstico. Los docentes deben elaborar un diagnóstico para detectar vacíos que quedaron en relación al año anterior de los aprendizajes adquiridos en los estudiantes. Monitoreo. Fortalecer o crear un sistema de monitoreo y evaluación para los centros escolares que apoye a los docentes en el desarrollo de su labor pedagógica. Modelo híbrido. Garantizar la continuidad educativa bajo un modelo híbrido para retomar los avances tecnológicos y la interacción que implica la presencialidad. Internet.
garantizar y proporcionar Internet y recursos tecnológicos a todos los centros educativos del país para poder dar continuidad a esta nueva modalidad educativa. Gracias.